¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Planeta Diseño. Hoy vamos a ver un vídeo que grabamos hace un tiempecito con Manolo Bañó. Manolo ejerce su actividad desde los tiempos de Capsimans y como veréis tiene una trayectoria súper interesante y además se enfoca a día de hoy su trabajo y sus esfuerzos en una perspectiva social del diseño. Tendréis que disculpar porque este capítulo es un poquito más largo, ¿vale? Estamos en 20 y tantos minutos, pero porque la conversación con Manolo fluyó espectacularmente y no podía cortar más. Me apetecía que todo lo que se ve y se escucha, lo escucharais y lo vierais. Así que ya me diréis en los comentarios si os parece interesante. Ya veréis que es una forma y un camino con el que podéis colaborar todos. Está ahí y pondré en el pie los links para poder colaborar en este banco gratuito de diseño, como veréis nos van a explicar ahora. Así que nada, os animo a hacerlo y a contactar con Manolo y poder compartir algo de lo que podáis hacer. Y vamos a verlo. Pues ya estamos aquí en la Escuela de Diseño del CEU San Pablo y tenemos aquí a Manolo Bañó. Yo estoy contentísimo, Manolo es amigo mío y profesor mío y te quiero mucho, tío. Sí. Entonces, sabes que es mutuo. Entonces, nada, vamos a un poco. Lo primero, te agradezco que nos des parte de tu tiempo y aportes un poco tu testimonio en todo este mundillo. Y nada, empecemos por el principio. Bueno, yo te agradezco que que hagas estas cosas y que documentes el mundo del diseño de esta manera, que no se había hecho antes, y más con este formato tan divertido, ¿no? Y tan suelto, tan informal, y al mismo tiempo tan interesante, ¿no? Así que gracias por la iniciativa. Esto, mira, te voy a contestar yo una pregunta. Venga. ¿Cómo empezaste con esto? Porque era todo muy profundo, tío. Sí. Grandes diseñadores en una silla de prestigio hecha por otro gran diseñador. Con una urna. Un foco, todo alrededor negro. Sí. Y hablando de cosas súper profundas, ¿no, tío? Sí. A veces no da para tanto, Bueno, cuéntanos tú, ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo te formaste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos un poco en el mundo del diseño? Bueno, yo como tengo muchos años, cuando yo quise estudiar diseño, no existía ninguna carrera que se acercara ni remotamente, y lo más parecido en todo caso pues era Bellas Artes o arquitectura. Yo estudié Bellas Artes, estudié además con Sandra y con Marisa, y cuando acabé Bellas Artes me puse a trabajar de becario con Eduardo Albors, que fue el que me inició en el mundo del diseño de juguetes, y con lo que era entonces Capsimans también, ¿no? Que trabajé también con Nacho Lavernia, trabajaba también con José Juan. Bueno, yo estuve de becario con ellos justo cuando estaban creando lo que fue la nave después, ¿no? De hecho, yo me recuerdo en un piso que tenía en la calle Cirilo Amorós, me recuerdo trabajando como becario, como el último pringao, es decir, que me cuidaban mucho, pero no dejaba de ser el becario, mientras oía que ellos en la habitación de al lado se reunían, todos los grandes diseñadores que yo admiraba, y se reunían para formar lo que luego fue el colectivo La Nave, ¿no? Con el cual yo luego también estuve colaborando, y desde entonces tengo, lógicamente, muy buena amistad con todos. Y luego también otra suerte que tuve fue ganar un concurso de una empresa de mueble plegable y de jardín que había en Tabernes de Valldigna. Gané ese concurso y eso me permitió conocer la empresa, trabajar con ella, trabajar desde dentro, y a la vez que yo iba haciendo propuestas de diseño iba también aprendiendo de diseño al mismo tiempo, ¿no? Y ya, bueno, con los años fui cogiendo más clientes y en paralelo fui llevando mi labor como docente en diseño, ¿no? Tuve la gran suerte también de que me llamaron del CEU
y me propusieron, a mí y a Juan Montesa, nos propusieron montar una escuela de diseño en el CEU. Y de eso hace 32 años aproximadamente, o 33 años, y bueno, pues montamos lo que hoy es la escuela de diseño, lo que conoces, ¿no? Ha pasado por muchas etapas y 30 y tantos años después, pues hoy tenemos esta escuela que has visto y que es un marco fantástico y un sitio fantástico para estudiar diseño. Toda la vida he mantenido, por un lado, la práctica profesional de una forma u otra y la he combinado con la enseñanza del diseño. Claro, eso te iba a preguntar. Hablemos un poco de tu trayectoria, que es un poco otra pregunta fija en la serie. Sí. Porque tú has tenido tu propio estudio que funcionaba de puta madre y con grandes clientes, luego a la vez docencia y finalmente docencia y esta parte que queremos ver también, que es una visión social del diseño. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha ido eso. Bueno, pues desde el principio tuve claro que para enseñar diseño tenía que practicar diseño. Una cosa sin la otra no tiene sentido. Y monté junto con Marcelo Martínez Lax, montamos un estudio desde el principio que compaginaba durante más de 15 años, lo estuve compaginando con la escuela de diseño. En ese estudio trabajábamos con marcas importantes, pues trabajamos con Punt Mobles, estuvimos colaborando con ellos también, tenemos una silla que hicimos para Punt Mobles que está en el Museo del Diseño de Barcelona, en la colección permanente, gracias a que estaba arropada por esa gran empresa que fue y que sigue siendo Punt Mobles. Y trabajamos con grandes empresas como Punt Mobles, trabajamos muchísimo en el terreno del juguete, cuando el juguete se fabricaba aquí y no en China, y entonces teníamos un gran cliente que era Famosa, que mantenía una parte importante, un porcentaje importante de la facturación del estudio y del trabajo del estudio. Y nosotros hemos trabajado, hemos diseñado Pinipón, la granja de Pinipón, hemos diseñado para Disney, hemos diseñado para Barriguitas, hemos diseñado para Nenuco, que son marcas todas de muñecos de Famosa, hemos diseñado para Nancy y luego trabajamos también muy intensamente con una empresa de calzado que se llamaba Snipe, que era una empresa de Almenara, de Bairuso. Y bueno, partimos de una empresa que estaba en el punto de partida, con mucho potencial, pero que estaba en el punto de partida, y la dejamos en un momento muy bien situada en el ámbito del diseño de calzado en España y en Europa, ¿no? Hemos trabajado mucho, trabajamos con SP Werner, entonces era SP, trabajando en plástico. O sea, en realidad hemos tocado casi todos los campos desde el punto de vista industrial y productivo, ¿no? Y a la vez, pues, dando clase en el CEU de aquello que hacía en el estudio, ¿no? En el 2008 aproximadamente, con la crisis, pues claro, el estudio empezó a flojear, como nos pasó a todos, y empezamos a ver la posibilidad, empezó a ser inviable, porque teníamos una estructura que ya no podíamos mantener, y en paralelo a esto, nosotros, uno de los clientes que tenía, uno de las empresas con las que colaborábamos era con Intermon Oxfam. Digamos que nos interesaba mucho ya desde el principio esa faceta más social del diseño, menos enfocada al beneficio económico o a la estética del producto y más enfocada al beneficio de los productores. Echaba mucho de menos la faceta más social del diseño, ¿no? Para mí el diseño tiene sentido si de verdad ayuda a la gente. Bueno, ¿y cómo lo planteáis entonces? ¿Cuál es el planteamiento? O sea, ¿cómo hacéis? Porque al final diseñáis para los artesanos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo habéis planteado. Vale, bueno, al final, como yo conocía muchos artesanos de países en desarrollo con los que en mi trabajo con Intermon tenía mucha relación, yo me dirigí a ellos se dirigieron a mí en muchas ocasiones y buscando un apoyo mutuo, dijéramos, ¿no? Yo quería seguir diseñando en ese terreno y ellos necesitaban de diseñadores que les ayudaran gratuitamente, ¿no? Como yo tengo la suerte de que el CEU me paga el sueldo a final de mes y que además me permite dedicar parte de mis horas de trabajo al desarrollo de diseños para estas personas, para gente con pocos recursos, ¿no?
pues enfoqué mi trabajo hacia esos artesanos, mi trabajo profesional hacia esos artesanos, y ese trabajo profesional lo llevaba desde clase, con los alumnos, ¿no? De alguna manera convertí mi estudio, el estudio que teníamos Marcelo y yo, a un mega estudio, sin fines comerciales evidentemente, con los alumnos de clase, ¿no? De manera que la problemática que yo veía que tenían los artesanos con pocos recursos, la trasladaba a los alumnos, bueno, hablo en pasado y en presente sigo trabajando con ellos, les explico cuáles son las circunstancias geográficas, las circunstancias económicas, las circunstancias sociales de ese entorno para el que van a trabajar, y les hablo de los materiales disponibles, les hablo de los problemas que debe resolver el diseño, y a partir de ahí ellos, dirigidos por mí, hacen proyectos para estos artesanos. Incluso de las habilidades del tipo en cuestión, que vais a ayudar, o de la familia en cuestión o del colectivo. Totalmente. Lo que pasa es que saben hacerlo así claro, no puedes decir, bueno, esto con corte láser se puede resolver, ya, pero bonito. Estamos trabajando en el interior de Senegal y allí no solo no hay corte láser, es que a lo mejor no tienen ni sierra de mano para cortar aquello, ¿no? También es verdad, hay un matiz importante que es que, claro, hablamos de artesanos por poner una etiqueta al colectivo, pero en realidad la mayoría de las veces es gente que no tiene trabajo, y lo que hacemos es crearles un trabajo y formarlos como artesanos. Para empezar en el diseño hay que empezar por ahí, ¿no? Hay que entender cuál era el núcleo del diseño, el diseño debe de beneficiar a la sociedad, no tanto a una empresa en particular o a mi cuenta corriente, sino que sea algo beneficioso para la comunidad, ¿no? Bueno, Manolo, entonces, cuéntame un par de casos de éxito, un par de cosas que diga, che, este tío que se dedicaba a esto, que le hicimos esto y que acabó siendo súper positivo, no sé, cuéntame un poco. Vale, bueno, mira, te voy a contar un caso, digamos, de diseño convencional, de diseño de producto convencional, ¿te refieres a eso? Y otro caso de diseño social. Bien, vale. ¿Vale? Un caso de éxito que tuvimos en el mundo del juguete, cuando trabajamos con jugueteros, fue un fabricante que fabricaba parkings, de estos que se montan por plantas y luego se ponen rampas y tal, que es un concepto un poco antiguo, te estoy hablando de hace 20 años. Pero fue muy curioso, porque este fabricante, que solo hacía eso y que había tenido una época de muchísimo éxito comercial, llegó un momento que nos dijo, mirad, las expectativas que tengo, los estudios que estoy haciendo me dan que dentro de 2 años no voy a vender un puñetero parking. Y toda mi fábrica, 200 tíos, y claro, y mi empresa y mi fortuna dependen de que yo venda parkings. Entonces, vosotros como diseñadores, ¿qué me podéis proponer? Entonces fue un reto interesante, porque el briefing acababa ahí. ¿Qué tipología de juguete y todo? Claro, era decir, oye, reinventar una empresa, no sé cuánto facturaba, ¿no? Pues eran, yo creo, lo que fuera, ¿no? Cientos de miles de euros, reinventar mi empresa. Entonces, inventamos una línea de juguetes muy exitosa que el fabricante y nosotros fuimos explotando año tras año, que fue convertir, lo primero que hicimos fue, bueno, en el parking se juega con coches y camiones, pues vamos a hacer un mega camión que se llamaba Turbo Líder, que era un camión así de grande, que cuando yo lo abra sea un parking. Me acuerdo de eso, bueno, mi hermano pequeño lo tuvo. Vale, pues ese fue nuestra respuesta a aquel problema que te acabo de describir. Esta empresa con eso tuvo un éxito rotundo porque seguía ofreciendo un parking, pero claro, el producto tenía otra fachada, era un camión al mismo tiempo, además se recogía, tenía un asa, se podía llevar, se podía guardar todo, y cuando lo abrías pues tenías el mismo juego que tenían los parkings tradicionales. Y luego, en el terreno del diseño social, que hemos tenido también muchos éxitos y muy chulos, pero quizás hay uno que destaca, que voy a intentar resumirte porque, claro, son más complejos porque estamos hablando de materiales y de cosas que desconocemos aquí. Tú sabes que
si vas a la sección de cuidado corporal del Corte Inglés, entre otras cosas encontrarás como una especie de, se llaman esponjas vegetales, que, bueno, que es algo que parece una esponja marina con la que tú te frotas el cuerpo, es como una esponja pero muy orgánica, ¿no? Muy, bueno. Esto, que yo pensaba que era una esponja marina, se llama lufa, en realidad es la nervadura de una especie de pepino muy grande, ¿no? Que crece en las partes tropical y subtropical de diferentes partes del mundo. Y bueno, con este material fue el que nos encontramos cuando nos llamaron para trabajar con una comunidad del interior de Ecuador, en Sudamérica, que tenía el siguiente problema, y es que trabajaban con este material, eso era lo que crecía, lo que plantaban en su entorno, y esta comunidad hacía lo que vende el Corte Inglés y lo que venden en Natura y lo que venden en estos sitios, que son pues como esas esponjas que te acabo de describir, ¿no? Pero claro, estas esponjas tenían muy poca manufactura, simplemente era secar aquello y cortarlo en trozos, y además las hacen en todas partes del mundo, es muy fácil de hacer, y se estaban quedando sin el poco negocio que tenían, porque era una comunidad de una parte muy dura de Ecuador, de una parte selvática, que de alguna manera obtenía ingresos solo de eso, lo demás era trueque, ¿no? Entonces, a través de un amigo común nos llamaron para trabajar con ellos y estuvimos estudiando el material, y ese material, si lo elaboras un poco más que lo que lo hacían, es decir, si lo secas de otra manera y si lo abres en lugar de cortarlo en rodajas, si le quitas el nervio central y lo abres de otra forma y lo pasas por una prensa sencilla, puedes conseguir láminas de ese material, cosa que hasta ahora no se había hecho. Entonces, con esas láminas de material vimos que tenía unas propiedades, ¿cómo te diría?, a la luz, transmitían la luz de una forma muy cálida, como un pergamino que hace de pantalla mejor que otro material, ¿no? Y entonces con eso y con el herrero del pueblo se nos ocurrió hacer una línea de lámparas básicas, pero que como pantalla tenían este material, la lufa, ¿no? Bueno, eso fue un éxito acojonante, porque curiosamente, y para ser un producto muy conocido en las partes tropicales del mundo, ¿no? A pesar de ser un producto muy conocido, nunca se le había dado esta aplicación. Entonces, esta comunidad, este grupo de artesanas y de artesanos se encontró con que lo que estaban haciendo, el fruto del diseño que les habíamos desarrollado, lo desconocían en cualquier parte del mundo y por lo tanto tenían acceso comercial a cualquier distribuidora de este tipo de materiales. Entonces consiguieron de tener una, llamémosle fabriquita, un tallercito que mantenía a duras penas aquella comunidad, a tener un negocio que benefició muchísimo a esa comunidad. De hecho, la hizo crecer para lo bueno y para lo malo, porque ahora pasa una carretera asfaltada por el medio de donde era un sitio idílico, ¿no? Pero también es verdad que esa carretera les lleva otros beneficios de la civilización, ¿no? Bueno, eso ya es la vida. Eso es la vida misma, efectivamente, ¿no? Totalmente, es la vida misma, esa es la valoración final. Y bueno, fue un proyecto muy exitoso porque generó mucho beneficio económico y social a una comunidad que estaba perdida en una selva que se llamaba la Reserva Natural de Cotacachi-Cayapas, que está en el norte de Ecuador, limitando prácticamente con Colombia, y en una zona de bosque donde nunca ha entrado la civilización. Ahora está entrando la minería, como digamos, la está reventando, ¿no? Pero bueno, eso es la vida misma, ¿no? Sí. Eso es otra cosa, es otro problema. Y me da mucha curiosidad, y las primeras veces, ¿no? Ha tenido que ser acojonante. Sí. Uno cuando hace su primer producto y lo ve en una tienda, ya flipa. Sí. Hacer eso y cuéntame, ¿te acuerdas de la primera vez que lo hiciste? O sea, eso tiene que ser cojonudo, ¿no? O sea, sí, la primera vez tienes que decir, joder, tío, sí. ¿No? Hombre, siempre, es verdad que, pero como en el proyecto este de diseño social, cada vez cambia el contexto, ¿no? Y son contextos muy duros, pero muy diferentes, como que siempre es la primera vez, ¿no? El idioma es diferente, las razas son diferentes, el entorno es diferente. Entonces siempre en diseño social cada proyecto es muy parecido a la primera vez,
no como en diseño convencional, que ya coges la martingaleta, ¿no? Pero recuerdo especialmente la primera vez que fuimos a Ecuador, que este fue uno de los primeros proyectos que hicimos, el que te acabo de decir de la lufa como material, y la primera vez que llegamos al pueblo este, en mitad de la reserva natural, llegamos por la noche en una furgoneta, en un camión 4x4, que cada 3 kilómetros se atascaba en el barro. Yo recuerdo que yo llegué de España, vinieron con el camión a recogerme, que era un camión de la comunidad. Hicimos como 6 horas de camino hasta llegar a la comunidad, desde Quito hasta la comunidad, y yo llegaba como había ido desde España, pues llevaba unos vaqueros y llevaba unas bambas, unas zapatillas blancas, por unas tenis blancas totalmente, y el polito, lo que fuera, ¿no? El caso es que, claro, cuando nos metimos en las sendas, ya cuando dejamos el asfalto y empezamos a meternos por sendas y empezó a llover, porque fuimos en la temporada de lluvias, el camión por primera vez se quedó atascado en el barro. Entonces, cuando aquello que se queda en el barro, y miro al conductor y digo, ¿qué hacemos? Y dice, bajamos y empujamos, ¿no? Vale, yo iba con mis bambas blancas, abro la cabina del camión, salto desde la cabina, ¡plof!, hasta aquí de barro. Todas las bambas, todas las zapatillas a tomar por culo, y fue mi primera lección de realidad, ¿no? Es decir, si vienes aquí, en el sentido más genérico, te metes en el barro, vienes aquí a trabajar con barro, ¿no? Y la primera realidad fue esa, hasta la rodilla, metido en el barro, y luego ya fuimos sacando el camión como pudimos, con ayuda de los paisanos de por allí, y cuando llegamos a la comunidad, esa comunidad se llegaba después de pasar un puente colgante. No me invento nada, se puede mirar en el Google, pero solo se podía pasar por un puente colgante que estaba hecho una mierda y por el que yo creía que íbamos a pasar andando, porque lo veía pequeño y estrecho, y estaba lloviendo y era de noche. Pero no, el furgoncito que nos había venido a recoger, que rascaban los retrovisores con los cables oxidados del puente, se metía en el puente, tío. En mi vida he pasado más miedo. Porque... No podía salir. Luego, otras veces que, ya cuando ya conocía el terreno, otras veces yo bajaba y decía, pasa, que luego yo vas caminando, ¿sabes? Pero aquella primera vez yo no sabía nada y yo allí iba y el puente era acojonante, porque el puente, conforme el camión... estas son cosas que aquí ni las pensamos. Pero claro, imagínate un puente colgante, cuando le cargas peso al principio, como que la catenaria que hace se inclina por el principio. Entonces tú te metes en el puente y lo primero que hace el camión es amorrarse. Y entonces el puente hace así, aquello se tensa, tú vas por aquí, vas creando una V, donde había una catenaria, como que vas creando una V. Y cuando llegas al final del puente, está cuesta arriba, tío, lo que era casi planito, y de repente dices, hostia, pero si es que está ahí arriba donde tengo que subir con el camión, ¿no? Bueno, brutal. Estas primeras experiencias, que luego ya controlas, claro, habré pasado 40 veces por ese puente y ya no me da la cosa que me daba, pero la primera vez flipas. Bueno, y entonces tú estás trabajando con tus alumnos y desarrollando los proyectos. Sí. Pero también la gente se puede unir al proyecto, o sea, te pueden... Claro. Si alguien está interesado y dice, oye, tío, yo... Quiero colaborar. Claro que sí, claro que se puede. Sí. Y además hay mucha gente que lo ha hecho, sí. Entonces, yo tengo una página web que, como todas las de los diseñadores, está por actualizar, ¿no? Pero bueno, hay material ahí. Que es el proyecto se llama Free Design Bank. Free Design Bank obedece a la intención que teníamos, que en parte se ha cumplido y en parte no, de ser un banco de diseños gratuitos a disposición de los artesanos sin recursos que los pudieran necesitar. Es decir, si yo un día diseño, pues no sé, una mesa auxiliar de bambú, la dejo ese diseño, en la medida que sea, la dejo en ese banco de diseños, y un artesano que comprobemos que efectivamente no tiene recursos puede optar, o sea, puede solicitar ese diseño gratuitamente, ¿no? Oye, ¿esto pensáis que se vendería bien? Sí, pues ¿podría fabricarlo? Pues sí, mira, aquí lo tienes, ¿no? Esa es la idea inicial, ¿no? Luego eso necesita mucha más asistencia, entonces no es solo
toma esta foto y toma este plano, sino que detrás de esa necesidad hay muchos más problemas. Por eso te digo que a veces, muchas veces les proveemos de maquinarias, ¿no? Vale, quiero hacer esa mesita, pero no tengo cómo, no tengo maquinaria. Bueno, pues déjame a ver si puedo buscar a alguien que te regale. Todo esto es gratuito siempre, ¿no? Que te provea gratuitamente de esa maquinaria. Ya, pero es que ahora no sé utilizarla. Bueno, pues déjame que vaya yo y te explique utilizarla, ¿no? Entonces, lo que en principio, por eso te digo, en principio, la idea era que mediante poco más que una foto de un diseño original, alguien pudiera beneficiarse de ello, acaba siendo un proceso mucho más largo, ¿no? Y luego son más vulnerables, porque tú de alguna manera les ayudas a defenderse de una manera, comercialmente. Pero si cambian los términos comerciales y tú no estás allí, todo lo que habían aprendido ya no hay quien se lo ajuste, ¿no? Es verdad que a veces nos llaman, volvemos, pero es todo mucho más difícil, mucho más difícil. Bueno, pero tío, solo el hecho de intentarlo tiene mucho. No, y además, en fin, y funciona muy bien. Y sobre todo a los alumnos les da una visión del diseño que es una visión social, una visión yo siempre les pregunto, vosotros, ¿qué esperáis aportar con el diseño? Porque esperáis ganar dinero con esto, ¿no? Y esperáis ser felices, pero a cambio vosotros, ¿qué vais a dar, no? Pues coño, ¿tiene sentido que un médico se pase unos meses al año o un tiempo al año en Senegal trabajando gratuitamente para aquellos que no lo pueden pagar? Sí, tiene mucho sentido. ¿Y por qué no un diseñador? ¿No? Pues que eso os toca a vosotros, ¿no? Es aquí estudiando en una escuela privada, recibiendo una educación estupenda, pues eso tendréis que pagarlo con algo, ¿no? Con vuestra educación, coño, pues no, con vuestros conocimientos, ofrecerlos a aquellos que no han tenido la misma oportunidad que vosotros, ¿no? Y lo entienden bien, lo encajan bien y los alumnos son entusiastas de este proyecto, sí. Bueno, tío, muchas gracias. Mola mucho lo que haces. Nada, yo gracias a ti por escucharme y por exponer el proyecto, ¿no? Que es verdad que de vez en cuando hace falta un poquito de visibilidad, ¿no? Estamos aquí también en nuestro agujero del diseño social, en la trinchera, y a veces pues mola que la gente sepa lo que haces o que reconozca que eso es, no, iba a decir también es hacer diseño, no, esto es, la esencia del diseño es eso, nos hemos perdido un poco. Seguro que sí. Gracias, Nico. Qué bien volverte a encontrar.